Voy a trabajar la primera capa con el pincel tipo francés, el más delgadito, porque las zonas que vamos a trabajar son pequeñas. En esta capa la idea no es definir nada, sino que hacer algunas sombras iniciales con los colores complementarios y dejando que fluya un poco entre las hojas y que se mezclen entre hojas que están sobre o las que están abajo, incluso con el fondo un poco. Así que hay que dejar al agua hacer lo suyo. Vamos a trabajar entonces con rojo cadmio. Para algunas sombras la planta es verde en general, entonces vamos a tener muchos rojos en la paleta inicial. Voy a poner rojo cadmio, un rojo quinacridona, un rosa quinacridona, y como último color voy a poner el amarillo limón con viridina para hacer un amarillo verdoso que me va a ayudar a hacer las sombras de esta parte de arriba. Bien, con esta paleta entonces comenzamos a trabajar. Voy a trabajar como siempre partiendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha para evitar manchar con la mano. Entonces lo primero que voy a hacer es las sombras iniciales de esta parte que es roja en la referencia. Entonces las voy a trabajar con el amarillo verdoso, porque son un rojo violeta, esa es la razón. Entonces parto aquí. Acá decidí partir desde abajito para poder empujar eso con agua ahora hacia arriba. La idea es que arriba luego con el rojo me quede más saturado y abajo más desaturado porque tiene esta sombra, la oscuridad que hay. Esta hoja de acá es de un color rojizo, entonces la vamos a hacer también la sombra con este verde amarillento. Voy a cargar un poquito más al amarillo. Entonces la idea es trabajar aquí con la pincelada bien suelta. No se preocupen por salirse del grafito. El grafito luego lo vamos a borrar en alguna zona. Entonces ahora hay que dejar fluir. No es necesario que la forma de las hojas quede tal cual como está en la referencia. De hecho, es esperable y deseable que quede con más soltura. Acá hay una sombra solo por abajo. Voy a tener cuidado de ponerla sola ahí. Y ya a partir de acá las sombras comienzan a ser, o sea, las hojas comienzan a ser verdes. Entonces nos vamos a cambiar a la paleta de rojos. Esto es lo único que teníamos con verde por acá al menos. Voy a poner antes un poquitito más aquí por el borde. Limpio y dejo fundir un poco con lo que hay alrededor, incluso con el fondo. Ahora sí nos vamos a las hojas que son verdes. Entonces, dependiendo del tipo de verde que veo en la referencia o que quiero poner en el papel, voy a elegir cuál de los rojos. Cuando esté ante un verde o un azul verdoso más que verde, voy a ir con el cadmio. Cuando esté con un verde más típico, como el verde secundario, voy a ir con el rojo quinacridona. Y cuando me acerque a un amarillo verdoso, voy a ir con el rosa quinacridona. Ese va a ser el criterio que voy a usar. Entonces, esta hoja de acá es más azulosa, por lo tanto voy a ir con el color cadmio. Y tiene unas sombras bien pronunciadas, así que las voy a pintar de esa forma, como bien intenso el color rojo de una vez. Por acá hay una hojita que está plegada, entonces tiene como una doble sombra y con agua fusiono, porque la idea es que en esta capa todo se vaya mezclando. Por acá tengo un poquito más de sombra, voy a poner algo por ahí y por acá. Esto con el pincel bien suelto y
fusionó con agua. No todo difuminado para que podamos generar el efecto de transparencia después. Entonces solamente lo que se necesite difuminar lo difuminamos. La hoja de abajo también es un poco de este azul verdoso, entonces igualmente voy a trabajar las sombras con este rojo cadmio. Voy a poner algo por acá y por el borde. Fusión en algunos sectores, no en toda la hoja, y hacia el tallo también me llevo este rojo. La hojita que está atrás ya cambia, ese es de un amarillo verdoso, entonces lo que tendríamos que hacer es usar el rosa quinacriona para marcar la sombra, y es una sombra muy sutil porque es una hoja que está muy en luz, entonces voy a ir con harto cuidado para no recargar demasiado el rojo, ponerlo solamente en los sectores que me van a ayudar a marcar el volumen de esa hojita. Entonces, bien lineal, y ahora tomo agua, sacudo, y esta vez sí difumino, porque quiero que ese rojo sea poco protagonista, para que esta hoja quede bien saturada en la siguiente capa. Me salgo un poquito, a propósito con el agua, y continuamos acá. Debería haber hecho esa primero en realidad. Y tengo que esta es en la misma situación, es una hoja amarilla verdosa, entonces vamos a hacer la sombra con el quinacriona, y esta sombra va más que nada por la hoja doblada que tiene acá arriba. Y algo aquí en la puntita, un poco muy sutil, muy aguado, hacia la parte de arriba de la hoja. Esto tiene que quedar muy delicado, y un poquito en la parte de abajo. La única sombra que es oscura es esta de acá arriba, así que la vamos a dejar así tal cual. Sigo con la hoja que está abajo, también es de un amarillo verdoso, así que usamos el mismo quinacriona. También son sombras sutiles, sobre todo va por el centro, que es lo que me va a permitir armar el volumen bien particular que tiene la hoja del gomero. Entonces voy por aquí, me voy al tallo, junto con lo que se me está armando ahí en el medio, e inmediatamente voy a difuminar hacia arriba, con harta agua. Y por acá viene la sombra también, voy con el mismo quinacriona. Entonces marco el borde bien linealmente y ahora tomo agua y difumino hacia arriba. No llego a juntar con el centro porque ahí la idea es que quede bastante saturado después de ese color amarillo verdoso. Por aquí voy a marcar un poco la puntita de la hoja que está en sombra porque está doblada, y algo del borde. Ese borde quedó muy duro, así que lo voy a suavizar un poco. Ahí sí. Está faltando algo de sombra por acá, la voy a agregar. Esa es la sombra que quiero. Y por acá lo mismo, quiero poner un poquito extra, esta parte está bastante en sombra. Ahí. La siguiente hoja ya no es de ese amarillo verdoso, sino que es un verde un poquito más, el verde secundario, el típico verde, el que aparece en la rueda de color como verde, y tiene algún borde que yo veo como un poquito más azuloso. Entonces por el borde de acá voy a ir con el rojo cadmio, que es el que yo veo un poco más azul, y por el otro lado voy a ir con el rojo quinacriona. Entonces este otro lado lo que tiene es la marca de el centro. Está muy apagado este color. Ahí sí.
Entonces marco por el centro, es un poquito más ancho acá donde se junta con la otra hoja, y ahora tomo agua y difumino. La sombra que está aquí es más oscura porque hay una sombra proyectada de la otra hojita, entonces la vamos a intensificar bastante. Estos rojos fuertes son los que van a dar verdes fuertes también después, entonces es muy importante ponerlos intensos en esa zona acotada, no intensificar demasiado todo, sino que muy acotado. Por el tronco voy a ir poniendo indistintamente los diferentes rojos para que me dé una sombra que haga juego con el verde que va a tener, pero sin mucho preocuparse de qué rojo voy poniendo, sino que los que me van saliendo del resto de las hojas. En esta capa voy a seguir trabajando con el pincel francés. Voy a trabajar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, para poder pintar todos los verdes primero y al final los rojos que están arriba. Voy a hacer al menos 3 tipos de verde. El primero va a ser un verde hecho con azul talo y un poquitito de amarillo cadmio. Eso nos va a dar un verde más oscuro que si lo hiciéramos con otro amarillo o con otro azul, pero igual vivo, o sea, no va a ser un verde sucio que nos saldría si ocupáramos otro azul, por ejemplo. El azul talo tiene esa característica que hace unos verdes como bien limpios. Entonces con este azul verdoso finalmente, que es lo que determinamos que íbamos a ocupar para pintar todas las zonas que están con cadmio, voy a ir trabajando con este pincel, intentando no cubrir todos los rojos, sino que pasando de manera fluida, dejando ver algunos de esos rojos entre medio. Y fijándome bien que me cambie de verde cuando veo en la referencia que cambia el verde. Por ejemplo, ahora quiero hacer un verde un poco más vivo y ese lo voy a hacer con mi mezcla habitual de Viridian con amarillo limón. Ese Viridian con amarillo limón lo voy a hacer en una mezcla donde tienda más al verde y en otra donde tienda más al amarillo. Entonces así voy a tener 2 tonos de verde con el mismo pigmento. Entonces acá le vamos a poner bastante amarillo. O sea que sea más amarillento que verde. Y en el otro vamos a poner menos carga de amarillo. Que nos quede un verde un poco más puro, por decirlo de alguna manera. Ahí sí, entonces ahí tengo mis 3 verdes. Y voy mirando la referencia, voy tratando de ir haciendo mixturas de colores, no quedarme pegada mucho espacio con un solo color, para que nos quede interesante. Avanzo hacia acá, este es del verde más claro y va transitando hacia un verde más oscuro. Aquí no importa que se unan las 2 hojitas porque después vamos a ir trabajando eso en la capa de definición. Lo que sí voy a hacer es con el pincel seco sacar una luz que hay aquí entre las 2 para que desde ya se vaya entendiendo el volumen. Aquí empujo la mancha y continúo. Esta hojita tiene la parte de acá de este color azul verdoso y la parte de arriba transita entre el verde y el verde amarillento. Así que vamos a recargar los colores para crearlos. Entonces parto con este azul verdoso por aquí, sin taparlo todo, dejando ver cierto rastro del rojo que hay de base, que es lo que le va a dar fuerza al color. Y por el otro lado voy con
el verde y verde amarillento. Voy a recargar. Esta hojita de acá la voy a fusionar con el color que está en la otra hoja. Por acá en el centro del tallo nos vamos con el color más oscuro. Voy a recargar un poquito el color aquí para que haga juego. Y un poco por acá. Transito hacia el otro verde, sobre todo porque acá está el tallo que está un poco más arriba de esta hoja, y vuelvo al azul verdoso, que es el más oscuro. Y en los extremos voy a poner un poquito del otro verde para que se fusione. Acá limpio, no quiero que entre a la otra hoja. Por acá también habría que azular un poquito. Luego vamos a definir en la siguiente capa, pero desde ya sería interesante marcar esa sombra. Acá voy a emparejar porque las hojas de el gomero son lisas, no son dentadas, y había quedado como con una textura dentada en el borde. Voy acá, que es muy amarilla, así que voy a recargar de color amarillo para que haga el contraste con la otra y se note esa diferencia. Así que me voy directo con esta pincelada bien suelta. Y en el tallo voy a ir con un poquitito más de verde oscuro. Por acá pongo distintos verdes. Acá lo mismo. Por aquí voy a poner más claro para que haga contraste con la hoja que es oscura y está adelante. Y me voy con el verde oscuro nuevamente, el verde azulado, a esta hoja grandota. Poner una carga extra de azul en algunos sectores. Y verdes también en otros. Y queda un color interesante. Esta puntita la vamos a hacer del verde amarillento. La hoja de atrás es amarilla casi. Dejo que se fusione con el color de arriba, por eso cargué casi puro amarillo para que arrastrara el azul y quedara un verde muy clarito.
Bien, se fijan cómo al borrar las líneas da un efecto mucho más etéreo a la pintura, no queda tan bordeada, tan definida. En las hojas hay mucha más libertad que en un retrato para perder la línea, porque no pasa nada si una hoja me queda un poquitito más a la derecha o un poco más a la izquierda de donde debería. Entonces podemos aprovechar ese efecto etéreo para tomar decisiones sobre como el enfoque pictórico de la planta y que no nos quede como una ilustración mostrando absolutamente todos los detalles. Ese es el sentido de borrar la línea. En esta capa vamos a comenzar a trabajar definición, entonces nos cambiamos de pincel a unos pinceles más precisos en al menos 2 tamaños para que tengamos algún margen, no tengamos que hacer demasiada pincelada, por ejemplo en un sector grande que necesite pintar, entonces con estos dos estaría bien. Incluso podríamos agregarle algún sintético de pelito fino terminado en punta dura para detalles muy precisos, pero la idea no es llenarlo de detalles, sino dejarlo más pictórico, como les decía anteriormente. Por acá necesitamos un poquito más de amarillo, está muy azul esto, es la misma mezcla. Y con este verde azulado vamos a remarcar ciertas zonas de esta hoja que son necesarias para que se comprenda su volumen, que sería por ahí y por acá. Acá podríamos ponerle incluso más cargado hacia el azul, esta última parte. Y aquí voy a juntar esas líneas para que se entienda que la hojita está mostrando una parte del derecho y una parte del revés. Y difumino para que no quede tan lineal. A mí lamentablemente ya se me secó, no voy a poder difuminarlo, pero si ustedes pueden hacerlo, se vería mucho mejor. En esta hoja de acá necesitamos bastante oscuridad en este sector, que quedó muy clarito. Por acá lo vamos a dejar claro, pero fusionándose. Y por arriba de nuevo necesitamos esa oscuridad dejando una línea blanca entre medio. Me voy por ahí. La hojita de atrás le vamos a poner un poco de este verde en los bordes y en la venita. Ahí difumino y en los bordes también. Por acá necesita más verde intenso. Y me voy hacia la otra hojita que está atravesada aquí, marco la unión con el tallo. Con ese mismo verde azulado voy a seguir avanzando por el tallo hacia arriba, por la venita. Acá me voy a cambiar al pincel sintético para hacer una venita bien delgada hacia arriba. Esta hoja solo necesita la oscuridad bien lineal que tiene en el borde, así que voy a ir con el pincel sintético, voy a cargar un poquito más de azul. Sería ahí, un poco hacia arriba. Y me detengo aquí donde empieza ese capullo que quedó como sobrante. Me cambio el pincel blando de nuevo y con un poco de verde relleno. Vuelvo al sintético, voy a tomar un poquito del rosa quinacriona, estaba con azul el sintético todavía. Ahí sí.
rosa quinacridona para poner en la punta y un poquito en este borde que inmediatamente hay que difuminar. Y vuelvo a tomar rosa quinacridona, esta vez quiero que quede bien intenso. Así que insisto en mi pastilla hasta sacar con un espesor suficiente. Ahí sí. Y me voy en un movimiento rápido. Me detengo y junto. Entonces, como tenemos toda nuestra obra en verdes, lo que más va a destacar es lo que no es verde, o sea, esa hojita naciente. Así salen las hojitas de los gomeros. Por acá creo que hay que darle un toque más, toque extra del azul verdoso. Esta hoja de acá quiero que quede con toques rojizos, pero no rojo tan intenso como esto, porque quiero que lo que destaque sea esto. Entonces tengo que tener ojo con la intensidad ahí. De hecho me voy a ir al cadmio para repasar esta zona. Y difumino. Desde la zona de la venita hacia el lado, por acá arriba tenemos que poner un azul intenso para que haga contraste con el rojo que tenemos ahí. O sea, un azul verdoso, a eso me refiero. Y hacia abajo voy a poner el amarillo limón para que quede un amarillo verdoso, que es lo que va a contrastar directamente con el rosa quinacridona que hay al lado. Ahí está, este también lo llevamos a esta hojita, que por un lado va a tener verde y por el lado tiene rojo. Ahora voy a tomar rosa aguado para dar unos toquecitos más. Y también de verde, que no tenemos ninguna manchita chorreada de verde, así que le vamos a dar un poquito también. Y ahora estaríamos listos para secar y pasar a la capa de matices y la última capa de definición. Para hacer la capa de matices y las últimas definiciones voy a usar los primarios. Vamos a usar el amarillo limón como primario amarillo, el rojo quinacridona como primario rojo, y como azul vamos a usar el ultramar para poder dar mayor intensidad a las sombras que necesiten un poquito más de oscuridad. Entonces la idea es, usando solamente estos tres primarios de manera pura, ajustar lo que haya que ajustar en la imagen que tenemos hasta ahora, eligiendo uno de los tres colores para definir, para dar matiz o para pronunciar alguna sombra. Entonces lo primero que quiero hacer, voy a irme con el pincel más delgadito, con el Kolinsky pero delgado. Voy a dar un toque
más rojo acá donde quiero que se vea muy intenso y haga el volumen del tallo. También voy a dar un poco por acá. Y algo hacia la hojita de la derecha. En esta hoja quiero poner azules, me voy al pincel más grueso. Sobre todo por este lado. Y amarillo para que dé una tonalidad más fuerte al verde que tiene en el borde. La hojita de atrás la vamos a retrasar con un poco de rojo, que es el complementario. Eso va a hacer que el color se haga más desaturado y por lo tanto se va a ver más lejos, o sea, atrás. Y la de adelante la vamos a intensificar con amarillo. Y darle un matiz azul por acá. Voy a poner algo de amarillo aquí. Voy a la de arriba, pongo un poquito de azul y sobre húmedo le voy a agregar rojo para que me dé una especie de violeta en el borde. Y en los extremos intensifico con el amarillo para que quede un verde mucho más luminoso. Acá estos tallos quiero que queden con toques rojos muy evidentes, más evidentes al menos de lo que habían quedado. Como azul para intensificar estas sombras del borde y del medio y difuminar. Le voy a dar un poquitito de amarillo por acá. Y aquí sobre uno lo juntamos con acá. Y ya los últimos toques por acá arriba. Y ya estaríamos listos para secar.